Hola, buenos días. Vamos a corregir el examen de administrativo de acceso libre a la parte de informática, como ya bien saben. Y nada, vamos a ir comentando las diferentes preguntas. Hay algunas que no tienen ningún tipo de explicación posible, otras un poquito más. Era una pregunta menos de las que esperábamos 30 y fueron 29, porque la pregunta 41 en realidad es del temario de la temática esa de archivo, documento, registro, no sé cuánto, que sabrán ustedes mejor que yo. Y nada, vamos allá. Lo voy a plantear como una corrección de simulacro, como los 37 que corregimos antes del examen, ¿vale? Ya les anticipo que de estas 29 preguntas hay 2 que no comentamos en ningún momento, una fórmula de Excel que es una locura y luego un procedimiento, bueno, el tema de las URL, cómo se construyen y demás, que lo vimos, que lo comentamos, pero que no le di ese nombre. Así que eso sí que puede parecer que no está visto. En cualquier caso, las otras 27 preguntas, la verdad que están todas vistas. Y no solo eso, sino que incluso preguntas como el Windows Hello o el modo Dios. Hicimos preguntas sobre eso y lo explicamos en sendos simulacros. En los más, tengo apuntado por aquí el número de simulacros en el que aparece cada pregunta o cada temática, o el número de simulacros, por ejemplo, en el que apareció o que el que comentamos el Windows Hello o el modo Dios, por si tienen alguna duda y han sido alumnos nuestros durante esta convocatoria, bueno, que sepan que hay una referencia a la que retroceder y consultar, ¿no? Bueno, comienzo, vamos allá. Bueno, también es verdad, matizar antes de entrar, que me sorprendió muchísimo la muy poca cantidad de preguntas de Word y de Excel que había y la gran cantidad de preguntas de Access. Honestamente, considero este examen muchísimo más sencillo que el del año pasado o el de la última convocatoria. No hay fórmulas de Access que nos volvieron locos. No hay funciones sí anidadas que tengas que deducir, no, sino ver qué es lo que va a salir. Vamos, que en general el nivel era muy accesible, muy sencillo y solo, sin ver las videoclases, sin ver las más de 100 de horas de formación que impartimos, sino solo haciendo los 37 simulacros que corregimos las 37 semanas antes del examen, daba para responder 24 de las 30 preguntas del examen, a la verdad. Así que, honestamente, creo que, bueno, que nuestro trabajo está bien hecho. Vamos allá, primera pregunta. ¿Se puede limitar con alguna propiedad los valores que se introducen en un campo en una tabla de Access? Esto es de primero de Access. Y como bien saben, bueno, esta pregunta que no tiene ningún tipo de explicación es la regla de validación. Es la regla, la norma que limita los datos que se pueden agregar en una tabla de Access. Por esto preguntamos, bueno, pues infinidad de veces, de infinidad de maneras, ya ni siquiera conceptualmente, sino hablando de reglas de validación específicas. Así que, bueno, que no voy a entrar al trapo. 42 dieron la D como respuesta y me parece correcto en realidad. 43, igual que otra de más adelante, pregunta repetida de la convocatoria anterior. Esto también lo comentamos cuando corregimos el simulacro del que era hasta el domingo la convocatoria anterior y fuimos preguntita por preguntita en la parte de internet y hablábamos de los CAPTCHA, que son esos elementos que sirven para discernir si lo que está accediendo o dándose de alta en un servicio es un ser humano o es una máquina que está creando cuentas a tutiplén, ¿vale? Así que en realidad el CAPTCHA es para distinguir si el usuario es un humano o un programa automático, un bot, que también comentábamos. Así que 43 es la B de Barcelona y tampoco tiene ninguna duda ni engaño. 44. ¿Cómo se llama el conjunto de técnicas que persiguen el engaño a una víctima ganándose su confianza, haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza, suplantación de identidad para manipularla y que realice acciones que no debería, como revelar información confidencial o hacer clic en un enlace? Esto puede ser o phishing, o smishing, o vishing. Esto apareció en 5 de los últimos simulacros. A veces el phishing, a veces el smishing y a veces es el vishing. La diferencia es que el phishing es por correo electrónico, que por cierto además está mal escrito, el smishing, que es por SMS, o el vishing, que es cuando te llaman por teléfono, pero todos utilizan técnicas de ingeniería social, que se llaman, para hacerse pasar por otro y ganarse la confianza de la víctima, como quien dice. Así que aquí tampoco había ningún tipo de duda. Adware es un software de advertising, de anuncios, es un tipo de amenaza que infecta al equipo y que te tupia propaganda y que además instala navegadores o un programa que sirve para monitorizar tu sistema a modo de virus espía. Un troyano, como bien saben, es un virus, pero aparte de virus también es un medio de transporte o el medio que utilizan otras amenazas para introducirse en el equipo. Y el rootkit, que hablábamos que era, bueno, que puestos a hablar de amenazas de software, de malware,
era el peor de todos porque cuando entra en el ordenador lo que hace es destruir las defensas del ordenador para que a partir de ahí el ordenador sea un blanco fácil para cualquier otra amenaza que venga después. Hablamos de todos ellos un montón de veces, aparte que tienen su propia clase. Así que bueno, 44 la A tampoco tiene ningún tipo de duda, ni de confusión, ni de impugnación posible. 45, que es Windows Hello. También lo comentábamos, repito más, lo vimos en el simulacro 33. O sea, 4 semanas antes del examen le dedicamos unos 10 minutitos a hablar de esto y entramos por aquí en la ventana de configuración de Windows y veníamos el tema de las cuentas. Y dentro del tema de las cuentas hablábamos de opciones de inicio de sesión y veíamos por aquí, déjame activar el zoom que tengo por aquí siempre preparado. Por aquí. Ya hablábamos de el rostro de Windows Hello, la huella digital de Windows Hello, el PIN de Windows Hello y otras opciones que nos permiten acceder al equipo, pero que no tienen que ver con Windows Hello. Windows Hello es un sistema de identificación universal para Microsoft, no solo para este ordenador, sino para múltiples equipos. Pon tú que tienes varios ordenadores con Windows Hello y además tienes una aplicación en el móvil o varias que tienen que ver con Microsoft. Bueno, pues configuras una cuenta de Windows Hello con tu huella digital y bueno, en este caso en el móvil no, sí podrías, con el ordenador a lo mejor no, pero a lo mejor con tu rostro y puedes desbloquear, dándote de alta en esos elementos, en esos aparatos, en esos dispositivos, dándote de alta con tu cuenta de Windows Hello, pues con tu rostro puedes desbloquear cualquiera de esos aparatos independientemente de cuál sea, están vinculados con tu cuenta, ¿vale? Hablábamos de que era un poco miedo porque, bueno, porque Microsoft se quedaba con tus datos biométricos para poder cotejarlos si te dabas de alta en otro lado, con tu cara o con tu huella digital, pero bueno, es lo que es este intercambio actual de te doy mis datos a cambio de un servicio, ¿no? Y luego también teníamos la opción del PIN. También entrábamos en la página de Microsoft, entrábamos en online para un poquito pues que nos contara qué era esto de Windows Hello. Así que nada, es bastante sencillo. Y aunque en realidad no son solo sistemas biométricos, también hablábamos de que a veces no hay que marcar la respuesta correcta, sino hay que marcar la respuesta menos mala, que es básicamente lo que había que hacer en este caso. Así que de todas las propuestas, Windows Hello pues es una plataforma o sistema biométrico de Windows 10. En realidad es un sistema o es un mecanismo que permite autenticar a usuarios en programas y aparatos que sean de Microsoft utilizando elementos biométricos o claves personales, ¿vale? Eso sería quizá la definición un poquito más amplia. Pero vamos, que está también, aunque no es correcta al 100%, es perfectamente, vamos, que está claro cuál es la que había que marcar y no hay impugnación posible. Otra cosa es que a lo mejor si habían estado en otros centros de formación y demás, bueno, pues lo entiendan como algo súper oculto y demás, pero que bueno, que existir, existe. Típica pregunta anti-10, que en nuestro caso no lo fue, porque en sí que hablamos, lo tengo apuntado por aquí en el simulacro 21, hablábamos del modo Dios de Windows 10. El modo Dios de Windows 10 es un sistema que permite aglutinar en un menú muchísimas, no todas en realidad, pero muchísimas opciones de configuración y gestión del sistema operativo en un único lugar. Ya vimos durante toda la formación que muchos de los elementos de gestión de Windows 10 de configuración se encuentran en la ventana de configuración, pero sí es verdad que hay otros que se encuentran en el panel de control y también tienes cositas por ahí en la ventana de administración del sistema o la ventana de administración de dispositivos. O sea, que hay las propiedades del sistema, hay un montón de configuraciones que podemos hacer desde un montón de lados. Sin embargo, el modo Dios te genera un listado de configuraciones todas en el mismo sitio. Vamos a hacerlo. Para entrar en el modo Dios, no me lo sé de memoria porque es un texto larguísimo. Hay que crear una carpeta y ponerle y nombrarla con un nombre extrañísimo que está aquí. Hay que crear una carpeta y ponerle este nombre. Venga, lo copio y esto no me... Uy, ya cerré el esto. Bueno, igual lo vuelvo a abrir. Lo vuelvo a poner al 200%. Me vengo para acá. Era la pregunta. Aquí estamos, 46. Nada, ahora sí, me vengo al escritorio. Aquí mismo, botón derecho, voy a crear una nueva carpeta. Y esta nueva carpeta le voy a poner el nombre RAR1S y me aparece eso. No tiene ni nombre. Entro y tenemos esta ventana, que es una ventana como si hubiésemos abierto una carpeta, no tiene la cinta de opciones propia del explorador de Windows, administración de color, administración de credenciales,
Tenemos barra de tareas y navegación, carpetas de trabajo, centros de accesibilidad y hay un montonazo de opciones que tienen que ver con cómo configurar o que se pueden configurar con el sistema operativo y están todas en el mismo sitio. Que es algo tremenda y profundamente rebuscado que no viene prácticamente en ningún manual de Windows. Cierto. ¿Que forma parte de Windows 10? Sí. ¿Pero es una función normal? No. No viene en ningún listado de aplicación, no viene en el panel de control, no viene en la ventana de configuración, no viene en el administrador de tareas, no viene en la ventana de configuración del sistema, ni en la ventana de configuración de inicio, no viene en ninguna parte. Únicamente se puede activar aplicándole ese nombre a una carpeta nueva, lo cual es bastante loco. ¿Que forma parte de Windows 10? Pues sí, ¿vale? Una vez más, el límite entre dónde empieza el temario y dónde acaba el temario es muy difuso. No es como el temario, como digo siempre, que la Constitución empieza en la primera letra y acaba en el último punto. O sea, está escrito. La informática no. Entonces, Windows 10 es tan grande, es tan amplio, que intentar agarrarse a un manual de informática para estudiar la parte de informática, como siempre digo, es un tremendo error, porque no existe el manual que contenga todas las preguntas. En cualquier caso, como ya me imagino que habrán visto, si no como nosotros, en vuestro centro de formación, pues esto va de ver la mayor cantidad de cosas posibles y de hacer la mayor cantidad de test. En nuestro caso en particular, sí que vimos el modo Dios de Windows 10, salió una preguntita puntual de un simulacro específico, le decía yo, esto me parece súper raro, súper loco, pero bueno, una preguntita más por si acaso, pues mira, ahí la tenían. En cualquier caso, es un menú oculto del sistema con gran cantidad de opciones y herramientas que no están activadas por defecto. En realidad, lo que no está activado por defecto es el modo Dios, pero esta gran cantidad de opciones y herramientas sí que están disponibles, pero en otro lado. Así que, aunque la respuesta tampoco es que sea la mejor del mundo, bueno, pues por descarte está claro que nada tiene que ver con la BIOS y no es un modo diseñado para ofrecer seguridad y rendimiento y sí que existe en Windows 10, así que es la respuesta menos mala. ¿Que la pregunta está a matar? Sí. ¿Que es impugnable? Pues me temo que no. Una vez más, los límites de la informática son insondables, inabarcables. 47. ¿Qué ocurre en Windows y Windows 11 si pulsamos la combinación de teclas Windows D? Esto es de primero de Windows también. Windows D de desktop, de escritorio. Sirve para minimizar todas las ventanas y si lo volvemos a pulsar, lo vuelve a dejar como estaba. No lo confundan, decía yo, con Windows M, que sirve para minimizar, o Windows mayúsculas M, que era para maximizar. Pero no es le doy y le vuelvo a dar, sino que es una única acción. Windows D tiene la doble función. Windows D, repito, me muestra el escritorio de desktop, de escritorio, y luego lo vuelve a dejar. Es lo mismo que si pulsábamos aquí debajo, este cuadradito de aquí del final, de la derecha, que casi que ni se ve. Así que se muestra y oculta el escritorio. Ahí está, 47 en la B de Barcelona. Tampoco hay ninguna posibilidad de ocultación. 48. ¿Cuál de las siguientes herramientas no se encuentra en la carpeta herramientas administrativas de Windows 10 sin instalar utilidades adicionales? En su momento, cuando vimos Windows 10, fuimos a las herramientas administrativas y fuimos de una en una mirándolas, además de que en la plataforma tenían el esquemita con las aplicaciones del sistema y teníamos desglosado también ahí todos los contenidos de las herramientas administrativas. Así que, en realidad, la que no está, que es una chorrada, es la de administrador de teclado. Vamos a echarle un vistazo. Vengo para acá. Windows. Es que se me pone aquí delante el otro. Voy a abrirlo primero y ya luego lo pongo más grande. Vengo para acá, herramientas administrativas y aquí dentro de herramientas administrativas. No, es lo mismo. Estoy intentando que no se me ponga por... Bueno, me queda este huequito aquí arriba. Herramientas administrativas y tenemos el administrador de equipos, administrador de impresión, configuración del sistema, el defragmentador del disco, diferentes herramientas que veíamos, el monitor de recursos y el monitor de rendimiento, que veíamos las diferencias que había. Teníamos también el programador de tareas y bastantes cosillas que vimos en su momento y aquí no hay nada, el teclado, básicamente. Muchas de las cosas que podemos hacer aquí también están disponibles en la ventana esta del modo Dios que les comentaba hace par de preguntas, o la pregunta anterior, no me acuerdo. En cualquier caso, 48C también era una chorradilla. 49. De las siguientes rutas de acceso de convención de nomenclatura universal, UNC, Universal Naming Convention, que se usan para acceder a los recursos de red, ¿cuál es la correcta? Cuando hablábamos de la URL, hablábamos de esto. Yo no le daba nombre, no dije que se llamaba Universal Naming Convention, porque estábamos hablando de la URL, que era ese sistema universal de recursos, y veíamos que
Primero era el protocolo que se había utilizado para transportar los datos al equipo, doble barra. Luego teníamos la ruta del fichero, o en primer lugar era el dominio, el host, el lugar en el que se encontraba el archivo, en este caso es server 2, está claro. Y luego, con una única barra, la ubicación dentro de ese equipo donde se encontraba el archivo que queríamos acceder. Así que el que contiene doble barra al principio y una barra en el resto es el primero, el segundo, el tercero descartado porque solo hay barras sencillas, no hay una doble barra al comienzo, y la última también descartada porque hay una doble barra y una doble barra. Así que solo pueden ser la A y la B. Y la B queda descartada porque dentro de la ubicación de este ordenador hay una carpeta que a su vez contiene una unidad, y la unidad no va después de una carpeta. Así que esto es imposible. Así que en parte no, tampoco podemos hacer referencia a unidades específicas, se hacen referencia a servidores que tienen carpetas que contienen datos a los que podemos acceder, no unidades genéricas. Así que por descarte, la única válida sería el doble barra, server 2 barra share barra test barra foo. Lo que faltaría a la izquierda para que fuese una URL completa es el sistema que se ha utilizado para llegar a ese archivo, si FTP, si SMTP, si HTTPS o lo que sea, ¿vale? Pero de resto es lo mismo. En este caso, server 2 es el nombre del equipo en el que se encuentra el dato que estamos accediendo. El archivo se llama foo.txt y esto de share son las carpetas y subcarpetas dentro de server 2 donde está el archivo al que estamos accediendo. 49, la A. También era, dentro de lo que cabe, bastante asequible. 50, cuando se recupera un archivo de la papelera de reciclaje. De la papelera de reciclaje creo que hablamos más durante los últimos 10 simulacros que lo que sabe Bill Gates de la propia papelera de reciclaje. Así que esto no tenía ninguna duda de que se restaura en su anterior localización. A menos que, recuerden que la papelera de reciclaje no es más que una carpeta del sistema, es una carpeta más. La única diferencia con cualquier otra carpeta es que tiene una capacidad máxima, pero es una carpeta normal donde yo puedo poner cosas y puedo sacar cosas. Y si yo abro la carpeta de la papelera, cojo algo y lo llevo donde me dé la gana, ya no se estaría restaurando en su anterior localización. Pero si marcamos un archivo y pulsamos botón derecho, pues restaurar, pues sí que lo llevaría o lo restauraría o lo emplazaría en la carpeta en la que se encontraba antes de ir a parar a la carpeta de la papelera. Así que 50, la A tampoco tiene ninguna complicación. 51. Pregunta de Word, de las poquitas que hay. En Word 2019, para mostrar el panel de tareas del diccionario de sinónimos, ¿qué método abreviado de teclado deberíamos utilizar? Esta pregunta era, igual que está la del modo Dios, que son preguntas anti-10, también hay preguntas de, mira, para que no te salga una nota negativa, te vamos a regalar un par de preguntitas. Y esta era una de ellas. Todo lo que tiene que ver con ortografía, gramática, sinónimos, correcciones y demás en Word es la tecla F7. Y de las respuestas, solo hay una que tenga F7, que es la de Dinamarca. F7 ortografía y gramática, mayúsculas F7 sinónimo y par de ellas más. Así que en realidad no había duda alguna. Mayúsculas F7 abre el panel de sinónimos. 51 de Dinamarca. 52. Entre los formatos de archivos que son compatibles con Word, la extensión .mmm indica, recuerden que desde la versión 2007 en adelante, los archivos y documentos relacionados con Office tienen una X al final. Y esa X al final es como hacía la película de Mortadelo y Filemón. Es un prohibido, es un protección, es un escudo contra todo, creo que decía Filemón en la película antes de que lo atropellaran. Bueno, pues es un prohibido que no entre en las macros. Eso es lo que significa la X. Y se lo decía a modo de comparación para todos esos que acaban en la M, que aquí sí que se permiten las macros. O sea, esa X que tiene los archivos de docx, los de Excel, XLX, o las plantillas de XLT, X de Excel, o todo eso que acaba en X, es porque las macros están deshabilitadas. O sea, tan importantes son o tan peligrosas son que hasta la propia extensión del archivo indica cómo va a actuar el programa cuando se encuentre con ese archivo. En ese caso, pues, estarían deshabilitados. Y la M indica que sí, que tiene las macros habilitadas. Así que esto, sea lo que tenga a la izquierda, ya yo sé que es un archivo de Office que tiene las macros habilitadas. Empieza por 2, es de Word. Y T, recuerden, de template, que significa plantilla en inglés. Esta pregunta también era de regalo. DOTM es una plantilla de Word que permite macros. Así que creo que directamente, bueno, es un documento, archivo binario.
plantilla me vale para crear unos archivos de Word que contienen macros. En realidad no tiene por qué contenerlas, pero sí que están disponibles o se pueden crear o almacenar en ese archivo. 52 la sé, otra que también que era casi que de regalo. 53, otra pregunta anti-10, la segunda que hemos encontrado por ahora. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una función de Excel 2019? No es una pregunta anti-10 porque sea difícil, sino porque es de esas que son aleatorias. Es como cuando te preguntan por un código de la ventana de ejecutar o cuando te preguntan, ¿qué te digo yo? Por un código SQL. Es como de, pues mira, es que sí, existe, pero son tantos que no tengo tiempo para esto porque tengo que respirar, comer y dormir. No puedo estudiarme toda esta basura. Bueno, pues esto es básicamente una de esas preguntas. Funciones de Excel hay cientos. ¿Cuántas vimos? Decenas y decenas y decenas. Todas o casi todas las que yo considero que son entendibles por alguien que no sabe o que no es ingeniero, que no es economista o que no tiene conocimientos que serían necesarios para entender de entrada lo que hace una función. Bueno, pues acabaron preguntando por una función muy loca, que es la función, bueno, prueba es la que no existe, porque sí saben que sí, buscar también, y prueba FN sí que existe. Ahora, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, pues yo lo he leído y no lo he entendido, porque evidentemente que sepa utilizar el programa no significa que tenga todos los conocimientos necesarios para entender qué es lo que hacen todas las funciones, porque no soy ni ingeniero ni economista. Así que ponemos un prueba .f.n y esto lo que hace es que devuelve el resultado de una prueba f, la probabilidad de dos colas de que la varianza en matriz 1 y matriz 2 no sean significativamente diferentes. Pues eso, ¿sabes? Esta existe y prueba no. Y ya está, es una locura. Era una pregunta anti-10, 53, la que no es una función de Excel, es prueba por sí solo. O espérate, voy a poner por aquí, igual prueba, abro paréntesis, no, todas las funciones prueba tienen algo más, aparte de la palabra prueba. Así que 53 de Dinamarca. En realidad no lo había probado todavía. Vale. 54. Dada la celda A2 con el valor 55 y la celda B2 con valor 0, si aplicamos la fórmula en Excel 2019, si error A2, B2, error, a ver, error, acaba aquí, ¿no? Sí, vale. Error en el cálculo, ¿qué valor obtendremos? De estas hicimos montones. La verdad que la vi, fue como de aquí va a caer más de uno. Esto es un clásico, una típica pregunta donde todo está bien, salvo el nombre de la fórmula. Aquí sale el error nombre porque no existe la fórmula que se llame si error. Hay una que se parece un montón, que se llama si punto error, pero si error no existe. Así que el resultado saldría nombre. Recuerden que el error nombre aparecía por dos motivos. Bueno, en realidad es por uno. En realidad aparece cuando el Excel no identifica el texto que hemos agregado como el nombre de una fórmula. Entonces nos pregunta ente interrogante, oye, ¿no te habrás equivocado en el nombre de la fórmula? Porque no encuentro la fórmula. ¿Qué pasa? Les decía yo que la mayoría de las veces que nos aparecía el error nombre era porque a lo mejor nos olvidábamos poner un texto entre comillas. Si yo no ponía un texto entre comillas, el ordenador te decía, oye, si no hay, este texto no está entre comillas, es porque será una fórmula, ¿no? Así que pregunto, ¿no te habrás equivocado en el nombre de la fórmula? Vamos a hacerlo en cualquier caso. Vengo para acá, cojo esto. A2 y B2 tiene un 0, o sea, saldría el divo en caso de que no hubiese un error en la fórmula, pero bueno, lo comprobamos por si acaso hay algún escéptico por ahí. Bueno, ahí apareció el error ya. Si la fórmula fuera sí punto error, entonces no habría ninguna duda de que la fórmula la ha identificado correctamente, no hay ningún error en el nombre y por tanto haría lo que pone aquí. Y lo que pone ahí es un error en el cálculo. Sin embargo, si, por ejemplo, este texto no tuviese comillas, el ordenador se pensaría que esto es también el nombre de una fórmula y nos saldría el mismo error de, oye, ¿no te habrás equivocado en el nombre de la fórmula? Ay, no, lo que pasa es que me olvidé de las comillas. En nuestro caso en particular, esta fórmula no existe y por tanto sale nombre. En este caso sí que había un error en el nombre de la fórmula, no un texto sin comillas, aunque el resultado es el mismo, 54, B de Barcelona. 55, en Excel, al ordenar una columna que contiene números almacenados como números y números almacenados como textos, ¿qué ocurrirá?
Esto también lo comentamos cuando vimos el tema de las funciones lógicas. Empezamos a hablar de esto y les decía que en realidad no hay elementos mayores y menores, sino hay elementos que van antes y elementos que van después. Y les explicaba lo de que por eso era posible ponerle, mira, es una caña más, por no poner entre comillas, claro, es una caña más pequeña que una jarra. Y decía el ordenador, sí. Decimos, mira, y son los, que digo yo, los pulpos más grandes que los chopitos. Y salvo raras excepciones, pues también es verdadero. Algo falso. ¿Qué te digo yo? ¿Qué te digo yo? La Berlingo, ¿qué te digo yo? Más pequeña que... bueno, en este caso sí, vamos a poner otro, sería el Jimmy, por ejemplo, que es súper pequeñito. Más grande que... ¿cómo se llama el de este que es pequeñito? Bueno, da igual, pon tú que un Corsa. Bueno, lo quería poner al revés. ¿Es el Jimmy más pequeño que un Corsa? Pues no, es falso. En realidad lo que está ocurriendo aquí, una vez más, les decía en su día, el ordenador no está comparando qué es mayor y menor, está comparando qué va antes y qué va después. El texto caña es anterior al texto jarra, porque esto es una C y esto es una J. Y aquí la P es posterior a la C y por tanto sí es verdadero. Si le digo que, oye, ¿es el texto pulpo anterior a chopitos? Me dice que es falso y por tanto aquí la J ¿es anterior a la C de Corsa? No, es falso. O sea, hay un listado de elementos que el ordenador tiene bien establecido, que es el siguiente. Primero que nada, van los números, los valores numéricos, o sea, los elementos que son únicamente números y son valores operables. Y este es el primer bloque y va desde el menos infinito a el infinito. Y luego tenemos lo que se consideran textos. Y lo que se consideran textos también van primero los caracteres del 0 al 9, porque el texto que te digo yo, 4PR, no es un número, es un texto. Pero entonces, a la hora de ordenar este 4, ¿qué iría? ¿Antes o después de la letra J? Bueno, pues va antes. Los números puestos al ordenar, los caracteres numéricos van antes que las letras. Después de los números irían pues el punto, la barra, los paréntesis, todos esos caracteres RAR1 y por último los caracteres de la A a la Z. De manera que cuando el ordenador compara cualquier cosa y le ponemos mayor o menor, en realidad no es mayor o menor, es, oye, ¿va esto antes o después de esta otra cosa? De manera que puestos a ordenar, para el ordenador los elementos que son únicamente números van a ir siempre antes de los elementos que son textos. Y por eso les decía yo, podemos comparar cualquier cosa con cualquier cosa. Y así hicimos un par de veces algo parecido a lo siguiente. 147, 68, tenemos impresionante 23, luego tenemos impresioante, tenemos un 34749R, tenemos un 8T y tenemos un FRE3 y un 4875, ¿vale? Bueno, pues a la hora de ordenar, ¿qué va primero? Primero van lo que son solo números, recuerden la posición de cada uno. Así que primero va lo que son números ordenados como números. O sea, primero el 68, luego el 147 y luego el 4875. A continuación van los textos. Y a la hora de ordenar textos, primero van los caracteres numéricos, luego los caracteres RAR1 y luego los caracteres alfabéticos. Así que primero irá el 1. Esto no es un 13.474R, que va después de 8T, porque esto se ordenaría así si fuesen números, pero son textos. Y a la hora de ordenar por textos, vamos de letra... Mi madre puso impresionante con N. Bueno, eso sí que es impresionante. Bueno, va de letra a letra. Entonces, hace así. Primer carácter, este, el 1. Luego este, el 8. Luego este, la F. Luego este, la I. Y luego este, la I. Segundo carácter, mira, primero va este de la M y va ordenando de carácter en carácter. Así que el siguiente
Si es correcto lo que estamos diciendo, sería el 13474R, luego vendría el 8T, luego vendría el FR3 y luego vendría el lo que sea. Y por último, el impresionante con N, terrible, 23. Lo compruebo, marco esto, me vengo a datos, ordenar, le digo que no tienen encabezado y ordéname la columna B de la A a la Z y me pone 68, 147, 1, 3, 8, tal, tal. Vamos, que no hay duda de que en realidad el ordenador lo que está haciendo es comparar el lugar en el que se encuentra cada elemento y ponerlo en su sitio. Y por eso, si le digo, oye, igual, ¿es esto más grande que esto de aquí? No, el 68 no es más grande, es más pequeño. Como números y como fechas lo entendemos, es más grande y más pequeño. Sin embargo, cuando son fechas, aunque realmente las fechas son números, entiendan que una fecha no es más grande o más pequeña que otra, que sí, que las fechas son números de 1900 y toda aquella movida, pero que las fechas son anteriores o posteriores, y ahí se entiende perfectamente el significado real de este símbolo. Oye, ¿es el carácter o el valor 68 posterior en ese listado infinito de valores a lo que hay en D12? No, el 68 no va después, va antes, es falso. Sin embargo, si le pregunto, mira, ¿es F3 mayor que 4875? En realidad no es mayor. Vamos a comparar posiciones. ¿Es el contenido FR3 de texto a la derecha posterior, que no mayor, a lo que hay en D12, que es un número que va a la izquierda? Sí, es verdadero. Así que la pregunta esta era una chorrada en realidad, porque solo me estaban hablando de números que son números y de números que son textos. ¿Qué ocurre a la hora de ordenar ascendentemente? Pues que primero van los números, y luego van los caracteres de texto, ya sean caracteres dígitos numéricos o caracteres alfabéticos o caracteres rarunos. Así que los números almacenados como números se ordenarán antes que los números almacenados como textos. Me encanta. En realidad, falta decir que es ascendentemente, porque si fuera descendentemente sería al revés. Pero bueno, se sobreentiende. ¿Los números almacenados como textos se ordenarán antes? No. ¿Excel devolverá un error? No. ¿Excel convertido automáticamente? No. 55, la A. Y también no había duda, que aunque las respuestas que ponen eran bastante cacufias, pero que bueno, que el orden es ascendente. Preguntas de esta primera página, solo son dos, de esta primera página, preguntas así que yo considere que puedan ser impugnables. Lo mío es orientación, por supuesto, no es decimonónico ni lo que yo diga es como ¡pum! ¿Soy? Ninguna. Sí que hay preguntas que van un poquito más allá de lo que es, wow, lo que se espera uno que puedan preguntar, como siempre, preguntas de que van más allá. En este caso, de toda esta página, lo único sí que puede ser un poco loca era la del modo Dios, porque es algo que no está visible en ningún lugar en Windows. Tienes que saber que existe para poder activarlo manualmente mediante un código o el nombre de una carpeta. Entonces sí que es rebuscado, sí. ¿Que está en un manual de Windows? No, seguro que no. ¿De dónde se lo sacaron? Pues no tengo ni idea. Nosotros ya habíamos preguntado por ello, pero bueno, es un poco loco. Y lo del CAPTCHA sí que también puede ser un poco fuera de lugar, pero como ya encima fue pregunta del año pasado, esta pregunta tenía que estar ya súper mega vista y machacada. De resto, no hay ninguna pregunta de esta página que diga, bueno, sí, la de Excel, pero que esto es algo esperable. Es una de esas preguntas, una vez más anti-10, que sabemos que van a poner y bueno, pues sabemos que la van a poner, sé que no la voy a responder y ya está. Una función de Excel hiperloca, bueno, pues ya está, no pasa nada, pero no es impugnable. Continuamos. Segunda página. ¿Cuál de las siguientes opciones sobre Microsoft Access 2019 es correcta? Access 2019 no permite la ordenación en la hoja de propiedades para formularios e informes. Sí que se puede ordenar un elemento a través de la ventana de la hoja propiedades dentro del diseño de un formulario o un informe. Vamos allá. Abro el Access, abro un archivo cualquiera, no sé ni cuál es este. Tengo montones. Voy a abrir, por ejemplo, tengo un montón de tablas, consulta, mira, un montón de formularios. Voy a abrir uno cualquiera, el formulario que se llama Estanco 4. Y me voy a ir aquí a la vista diseño. Dentro de la vista diseño voy a marcar, por ejemplo, el producto que tengo por aquí, que creo que no es una etiqueta, sino que es un cuadro de texto, por lo tanto va a contener contenido. Alt, Enter, abro la ventana de propiedades y aquí en datos, a la derecha, vamos a ver si encontramos la opción para ordenar. Tengo origen, formato, máscara, regla, buscar por filtro. ¿Dónde estaba eso? Formato, ¿no? Eventos. Otras, nombre de la etiqueta. Sí que tiene que estar por aquí. Esto es enorme. Todas, origen, producto, lugares, formato del texto. Déjeme marcar directamente el formulario para que me muestre el formato centrado, datos, ordenar por. Y puedo ordenar
¿vale? Pues por lo que quiera, ¿vale? Así que en realidad sí que existe la opción de ordenar dentro de la hoja de propiedades de un formulario o un informe, porque la ventana de edición es básicamente la misma. Así que esa sí es correcta. Pues ya está. Esa es la correcta y es la que había que marcar, ¿no? Perdona, esta me pone no permite, sí que lo permite, vale, esta es incorrecta, continúo. Access 2019 no es compatible con el tipo de datos número grande. Sí, número grande existe, además lo tenían en un esquema en la plataforma. Todos los tipos de datos con su descripción, sus características y elementos diferenciatorios unos con respecto de otros cuando habían diferentes campos números, diferentes campos texto. Sí que es compatible, vamos allá. Cierro el formulario, abro una tabla cualquiera, vengo para arriba, por ejemplo, esta no sé ni lo que tendrá, esta es enorme, me vengo al diseño de la tabla y puedo crear un campo, me acerco para que lo vean mejor, un campo cualquiera que sea número grande. Vamos, esto era de primero de Access, esto no sé ni por qué lo estoy mostrando. Así que esto sí que es compatible. Access 2019 no permite la importación o vinculación a datos almacenados en archivos de base. Sí que lo permite, esto es mentira. Además tiene una opción específica para ello. Me vengo para acá a datos externos, me acerco una vez más y dentro de datos externos como nuevo origen de datos, dentro de una base de datos tenemos archivos de base, ¿vale? Que es una opción dentro de un desplegable, dentro de otro desplegable, pero que es una opción real que existe como tal. La que no es real es la de ha establecido, la que es correcta de verdad es la de que ha establecido mejoras en la caja Tell Me. La caja Tell Me, que tiene nombre de osito, es esto, del qué deseas hacer. Lo que pasa es que en español pone qué desea hacer y en inglés pone Tell Me. Así que a lo mejor por eso le escogió un poquito en 33, pero en cualquier caso sí que hay mejoras con respecto a la versión anterior, que fue la 2016, porque la 2016 era simplemente un lugar de ayuda y aquí podemos indicar acciones a realizar y automáticamente te dice los pasos que tienes que hacer. Por ejemplo, aplicar formato a la tabla, ¿vale? Pues aplicar formato moneda, bueno, justo me dice que no. Déjame salir de aquí, ¿vale? Porque tengo aquí la tabla. Ahora, ¿qué desea hacer? Aplicar formato, ¿por qué no lo tengo activado? Acciones, puntú, relacionar, y me pone ya relaciones directamente, lo marco y me llevo, pues eso. Básicamente es una mejora. Me alejo un poquito, vengo para acá, así que la correcta es la de Dinamarca. En cualquier caso, sabiendo que las otras eran incorrectas porque todas son posibles y me dicen que no, pues la última era la última opción posible. Aunque sí que lo de poner Tell Me, en vez de ponerle el nombre en castellano de esa barra, una vez más es puesto, es un poco tal. También me acuerdo hace 3 convocatorias que hablaban de Thesaurus cuando hablaban de los sinónimos en el Word y también hicieron referencia, en vez del campo moneda en Access ponían el campo currency. Se ve que utilizaron un manual en inglés o un programa en otro idioma para hacer las preguntas y no las impugnaron en su momento, no las van a impugnar ahora. Así que señala la respuesta incorrecta referente a Access 2019. Aquí sí que tengo algo que comentar a nivel particular. En cualquier caso, empiezo de abajo hacia arriba. ¿El número máximo de caracteres del nombre de un objeto es 64? Sí. ¿Cómo era eso? Era límites, caracteres, Access, y aparecía la página de Microsoft, aquí especificaciones de Access, soporte técnico. Y aquí tenemos el tamaño total, número total de objetos, número de módulos, número de caracteres del nombre de un objeto, 64. Y por abajo también lo indica, creo, número de caracteres de un nombre de tabla, 64. Así que 64 es el número máximo de caracteres para una... Bueno, era justo aquí donde estaba yo, espérate, aquí. Para una tabla o un objeto cualquiera. Así que el número máximo de caracteres del nombre de un objeto es 64. Sí. ¿Permite crear gráficos de columnas, barras, líneas circulares y combinados? Sí, no lo voy a hacer ahora, pero que de la misma manera que en el Word y en el Excel, les recuerdo que el Access es a la vez un archivo y a la vez un contenedor y que podemos incrustar objetos, elementos de otros lados o externos dentro del propio documento o dentro de un informe. Aquí dentro de un informe, ¿vale?
tengo cosas raras por aquí. Me vengo al diseño, a la vista de diseño, y desde aquí podemos, dentro de lo que sería el formato, ¿no? Diseño del informe, teníamos la posibilidad de agregar un gráfico, ¿vale? Ahí estaría, ¿vale? Y nada, pues a lo que voy, poder se puede. Y son contenedores que pueden contener elementos que parece que no son propios, objetos OLE, que comentábamos, cosas que vienen de otro lado. ¿Los campos de clave principal pueden contener un valor null? No, esto es de primero de Access. Los campos que son clave principal ni pueden quedar vacíos, ni pueden tener valores, registros, elementos repetidos. De ahí que cuando marcamos un campo como clave principal, automáticamente se activa la característica de indexado sin duplicados y requerido sí. Lo compruebo. Cierro esto. La verdad que son un montón de preguntas de Access, pero honestamente muchísimo más sencillas que todas las preguntas de Access de convocatorias anteriores. Voy a marcar, bueno, por ejemplo, el campo factura, bueno, esto es autonumeración, no me vale. El campo producto, por ejemplo, me acerco porque creo que no están viendo nada. Campo producto, y tengo que requerido no, indexado no. O sea, ni es obligado rellenarlo, ni se va a generar ningún tipo de índice con o sin repetición. Sin embargo, si este campo le asigno clave principal, automáticamente me pone ahora que el requerido es que sí, que es obligado a rellenarlo, y el indexado es que sí. Y si tiene un requerido sí y además no se puede repetir, pues ni de broma puede contener un valor null. Un valor null es un valor vacío, un valor sin contenido. Así que esta es incorrecta. Sin embargo, la A también es incorrecta. ¿Por qué un campo de texto largo puede contener hasta 65.535 caracteres? Sí, en las versiones súper antiguas de Access. Las versiones nuevas de Access, desde cuando el campo memo, que se llamaba antiguamente, no se llama campo memo, sino se llama campo texto largo, la capacidad de un campo texto largo ya no se mide en caracteres, se mide en bytes. Y un campo texto largo puede albergar más de 1 giga de texto. Y más de 1 giga de texto son mucho más de 65.535 caracteres. Mucho más, que estoy hablando de mucho más de 65.535 caracteres. Aunque es verdad que si tú, por ejemplo, agregas 2 millones de caracteres en un campo texto largo, no es recomendable. El propio programa además te indica que, oye, si vas a poner más de no sé cuántos caracteres, más de 4.000 caracteres, bueno, pues en vez de poner el texto, adjunta el archivo de Word o de TXT o lo que sea, donde estén esos caracteres, porque va a ser mucho más cómodo manejarlo. Pero poder se puede, ¿vale? Pero sí es verdad, repito, que donde se van a ver estos datos en realidad es en los formularios y en los informes. Bueno, pues si un campo texto largo que tiene 1 millón de caracteres se muestra en un formulario o en un informe, solo se van a mostrar los primeros 64.000, pero nunca 65.535. Así que el 65.535, que es propio de versiones muy anteriores a la nuestra, no es ni el número máximo de un caracteres de campo texto largo, ni el número máximo de caracteres que va a mostrar en un formulario o en un informe de un campo texto largo. Así que a todas está mal. Pero está claro que la respuesta que había que marcar es esta, porque un campo clave principal no puede contener un valor null. Y no considero que esta sea correcta, pero bueno, yo no, evidentemente yo les digo lo que a mí me parece. No es que sea la verdad absoluta, ni muchísimo menos. Más lo tiene que poner por aquí también. Mira, número de caracteres de un campo texto largo, 65.535, al introducir datos a través de la interfaz de usuario. A partir de Access se denomina 1 gigabyte de almacenamiento de caracteres al escribir datos mediante programación. Así que, sí, si los escribes tú, son 65.535, pero caben 1 gigabyte. Continuamos. Así que bueno, si me dijeran cuántos caracteres podemos introducir, 65.535, pero si puede contener 1 gigabyte. Aunque repito, bueno, se sabe, ya más o menos se sabe que la respuesta que había que marcar era la B de Barcelona. Continuamos. Al diseñar una tabla de Access, más preguntas de Access, vamos allá. En el campo fecha alta, incluimos la siguiente regla de validación. Mayor, igual, esto recuerden, fecha, abrir, cerrar paréntesis, esto es igual que la función hoy en el Excel. Fecha es la fecha de hoy. Y vean, si yo digo mayor o igual a fecha de hoy, a lo mejor es un poco raro de entender, pero si entendemos este mayor como un posterior, las fechas válidas son las posteriores o iguales a hoy.
Por tanto, las que no son válidas son las anteriores a hoy. Así que, ¿qué efecto tendría esta regla? Esta regla tendría un efecto de que me va a impedir agregar fechas anteriores a la de hoy. Solo me va a permitir agregar fechas posteriores o iguales a las de hoy. Así que, ¿recoge el valor de la tabla fecha? No. ¿Introduce un valor de fecha por defecto? No. ¿Impide introducir valores de fecha anteriores al día actual? Sí. Esto no tiene ni trampa ni cartón. 58C de Candelaria. 59. ¿En qué lenguaje de programación se pueden incorporar módulos en Access? Esto lo vimos un montón de veces. Además, hablamos de ello tanto en Word como en Excel, como en Access. Y además, creo que fue en el último o el penúltimo simulacro, volvíamos a hablar de ello, indicando que en realidad es un programa anexo que viene con el Office y que se puede lanzar con mayúsculas F11 con Alt F11 desde cualquier programa, hasta desde el Excel. Yo puedo venir aquí, pulsar Alt F11 y me abre el Microsoft Visual Basic para aplicaciones, que es el idioma, la ventana, el programa que me permite programar no solo los módulos de Access, sino complementos de Word y de Excel y macros que también se escriben utilizando este idioma. Es más, cuando teníamos una macro creada y veníamos a editarla, nos abría esta ventana y nos permitía editarlo en modo programación, que no teníamos ni idea, pero que bueno, que se abría esta ventana y es gestionable o utilizable desde el Word, desde el Excel, desde el Access, desde casi cualquier programa del paquete Office que permita añadir complementos o módulos que se llaman en el Access al programa. Con Alt F11 se abre el editor de el Visual Basic para aplicaciones. Así que 59, la B de Barcelona, estaba también súper machacado y no tuvieron que haber tenido ningún problema en esta pregunta. 60. ¿Cuál es el número máximo de campos o expresiones que se pueden agrupar, que se pueden ordenar o agrupar en un informe de Access? Esta pregunta sí que no la habíamos comentado, no llegamos a este nivel, son 10, lo voy a demostrar ahora, pero que, vamos, que es otra pregunta anti-10, porque, vamos, me parece un poco locura. No sé si está aquí como especificaciones, número de campos en un índice o clave principal, 10, consultas, formularios e informes, aquí, número de campos o expresiones que puede ordenar o agrupar un informe. Digo, pues mira, ni lo pruebo porque lo tienen aquí directamente. Si lo quieren probar manualmente, hagan una tabla con 15 campos y en la ventana del diseño del informe se ponen a agrupar y cuando llegues a 10 te aparece un mensaje que te dice el número de campos o expresiones que puede ordenar o agrupar un informe es de 10, pum, y no te deja seguir agregando campos. Así que bueno, para futuras, sí, espero que ninguno de los que me esté viendo en realidad necesite de una futura convocatoria, pero ya saben que de esta página han salido 3 preguntas diferentes de especificaciones de Access. En su momento nosotros también entramos por aquí, echamos un vistacillo para mirar lo de los gigas y para par de cosillas. También lo mirábamos en el Word y en el Excel en un momento dado, un poquito porque, bueno, que sepan que esto existe y de aquí pueden salir un montón de preguntas, pero que la informática es infinita y nos fuimos por otro lado. Bueno, en cualquier caso, repito, esto estaba aquí, por aquí. Así que son 10. 60, 10. 61, más preguntas de Access. La verdad que el que hizo esto no era muy amigo de Word ni de Excel. ¿Para qué sirve una consulta de datos anexados? Esto es de primero de Access también, o de parvulario de Access. Dentro de lo que es una consulta, cuando entramos en la ventana, recuerden que no hay un único tipo de consulta. Hay varios tipos de consulta. Me voy a crear una consulta en vista diseño y teníamos por aquí los siguientes elementos. Teníamos consultas de seleccionar, que eran consultas que servían para mostrar un resultado, para generar un filtrado de elementos sin ningún tipo de segundas intenciones. Consultas generales, o también llamadas consultas de tablas de referencias cruzadas, que eran básicamente tablas dinámicas, que cogías lo que había en una columna y lo que había en otra columna de la tabla y lo cruzabas para ver qué elementos coincidían y cuáles no. 3 tipos de consultas, las de unión, paso a través de definición de datos, que aunque las comentábamos y las teníamos en el esquema también que les repartimos, explicadas un poquito de lo que iba la película, pero que no las veíamos porque son consultas que solo se pueden ejecutar o realizar mediante el lenguaje SQL, o sea, no tienen una vista diseño, sino que solo se pueden hacer mediante código. Y luego quedaban las consultas de acción, les decía yo, que son consultas en las que había que tener mucho cuidado porque una cosa era ver en la vista hoja de datos cuáles son los datos sobre los que se iba a actuar y otra cosa era actuar, ejecutar, pues hacer, tocar, interactuar de verdad con los datos.
teníamos consultas de creación de tabla, que te permite crear una tabla nueva con los resultados de la consulta, una tabla de eliminar que te servía para eliminar registros completos. Esto era súper peligroso. Por eso, oye, primero verifica en vista hoja de datos qué es lo que vas a borrar antes de darle a ejecutar y cargarte las filas equivocadas. Actualizar consultas que sirven para modificar los datos de una tabla, para modificar los datos de, por ejemplo, oye, quiero que todos los pedidos que tengan una fecha de consumo máxima inferior a 7 días en el futuro, pues que se les hace un descuento en el importe del 20%. Estamos actuando, modificando, cambiando los datos de la propia tabla mediante una consulta. Eso se hace con las consultas de actualizar y por las que preguntaban las consultas de anexar, que lo que hacían eran añadían datos que ya existían a una tabla que ya existían. Así que como mínimo hacían falta 2 tablas, porque si la tabla no existía era una consulta de creación de tabla. Las consultas de anexar es quiero coger los datos que están en este campo de esta tabla y en aquel campo de aquella tabla y en aquel otro campo de aquella tabla y me lo vas a poner en este campo de esta tabla, en este campo de esta tabla y en este campo de esta tabla. Un poquito para mover elementos, para mover registros, datos entre tablas. Así que, ¿para qué sirve una consulta de datos anexados en Access? Para unir registros de 2 o más tablas. No. Para actualizar registros, no. Esto sería una consulta de actualizar, consultas de eliminar, para agregar registros. La verdad que no está muy bien explicado. Daban como correcta la de Dinamarca, pero bueno, un poquito sabiendo que las otras no lo eran, pues esa era la que quedaba disponible. Pregunta Carmen, ¿pusieron más preguntas del programa que menos usa la gente? Sí. En realidad, yo me esperaba preguntas de Access, pero más complejas, como las de la última convocatoria, con las fórmulas, que pues me acuerdo que hicimos hasta un esquema de fórmulas de Access y demás, y en todos los simulacros siempre habían 1 o 2 preguntas con funciones de Access, un poquito pues por la tendencia, ¿no? Y hablábamos siempre de la misma cantidad de preguntas de Word, Excel y de Access. Una vez más, la realidad siempre supera la ficción. Sí es verdad que habían una cantidad tremenda de consultas de preguntas de Access, pero en realidad todas, salvo la de a lo mejor los límites que teníamos por aquí 10 o esta que era un poco ambigua y demás, la verdad que todas son realmente sencillas y las habíamos visto prácticamente todas. 61, nada, acabamos de comentar. 62, vamos a recta final. ¿Cuál es la primera acción al usar Outlook 2019? Outlook 2019, como bien saben y como preguntan un par de preguntas más abajo, que la verdad que las preguntas de Outlook también son de vergüenza, pero de vergüenza ajena. La cantidad de horas que le dedicamos a ver el Outlook, todos los menús desplegables, rutas, y al final acaban preguntando chorradas. Nada, el Outlook es un gestor de correo electrónico, calendario, tareas, contactos y demás, y lo primero que tienes que hacer antes de usar Outlook 2019, evidentemente, es decirle cuál es la cuenta de correo con la que tú quieres empezar a gestionar o que tú quieres empezar a gestionar con ese programa. Así que hay que configurar una cuenta de Outlook. Más, lo primero que te hace cuando se arranca el Outlook por primera vez es dame un nombre de usuario, un correo electrónico, una contraseña, esto es IMAP, esto es webmail, esto es POP3 y te va preguntando. O sea, yo no puedo entrar en el Outlook como quien entra en el Word sin tener nada, porque si no hay ninguna cuenta configurada en el Outlook no habría nada que mostrar. Así que, evidentemente, lo que hay que hacer de entrada es configurar una cuenta. Esta pregunta es de vergüenza ajena. 63. Esta sí tienen que eliminarla. En Outlook 2019 indique cuál es el método abreviado de teclado que debe utilizar para responder a un mensaje de correo electrónico. Está claro que todo lo que tiene que ver con responder era con la R. Teníamos control R, responder, control mayúsculas R, responder a todos. Luego teníamos, creo que era alt mayúsculas R, creo que era, a ver, que era para responder con una videollamada o responder con una reunión. O sea, R era responder siempre. No era reenviar, que eso era a otra persona, que era la F, ¿no? Aquí tenemos marco uno cualquiera, me acerco, y teníamos responder, que era la control R, responder a todos, que era, a ver si aparece. Venga, hombre. Espérate que me salió aquí una ventana, seguro que tengo que nada. ¿Por qué no aparece? Bueno, apareció ahora ahí. Responder a todos, que eso era control mayúsculas R, y responder con una reunión que era control al R. Todo lo que es responder de alguna u otra manera era con la R. Las que ellos dan como válida, que es control D, es eliminar. Es lo mismo que darle a la tecla suprimir, eliminaría el correo electrónico. Por si acaso me metí en el Outlook como aplicación o como sistema de correo webmail, como IMAP,
como Gmail, que también hay un Outlook, que es igual que el que si utilizas la misma cuenta vas a ver los mismos contenidos que en el programa Outlook. Evidentemente no puedes hacer lo mismo, no tiene el mismo potencial, pero se pueden hacer un montón de cosas. Y cuando tenemos un correo seleccionado en el Outlook web, pulsas control D y lo que hace es que te agrega esa página a marcadores, porque estamos en el navegador y las combinaciones de teclas tienen que ver con el navegador. Así que control D tampoco sería de ninguna manera responder el correo electrónico. Más que nada porque control 2, como esto es vamos, súper fácil, abre el módulo de calendario. Recuerden, control 1 módulo de correos, control 2 módulo de calendario, control 3 módulo de contactos, control 4 módulo de tareas, control 5, ya ni me acuerdo, bueno, control 6 era el de las carpetas, el control 7 era el de accesos directos, o ese era el control 5. A ver, mi madre. A ver, control 5 era el de las notas, es verdad. Control 6 teníamos lo que eran las carpetas, control 7 los accesos directos, vamos, que esto es súper mega básico. Control F es para buscar, de find, vengo para acá. No, ¿qué coño? Perdón, control F, más lo dije antes, de forward, de reenviar, control R es responder, control F es reenviar. Veníamos para acá y la otra era control U, que es elemento nuevo. Bueno, aquí no pone control, pone control. Pero bueno, control U, que es elemento nuevo. Si estamos en el módulo de correo, control U es nuevo correo electrónico. Si estamos en el módulo de calendario, control U es nuevo evento. Si estamos en el módulo de contactos, control U es nuevo contacto. Si estamos en el módulo de tareas, control U es nueva tarea. Vamos, lo de siempre. Así que 63, ellos marcaron la C, pero esta sí que la tienen que impugnar porque control D es eliminar correo electrónico. 64, otra que da mucha vergüenza ajena. Outlook 2019, ni me molesto. Programas de correo electrónico, tal. 64, la C. 65, en Outlook un correo que tiene una exclamación roja indica que también da mucha pena, la verdad, que todo el tiempo que se le dedicó a hacer un montón de cosas y que luego, o a ver un montón de cosas que luego, bueno, marcamos un correo cualquiera y dentro del propio correo electrónico, si hemos recibido ese correo electrónico, ¿vale? Tenemos una opción dentro de lo que sería etiquetas que abriría la ventana de propiedades, que esto lo vimos hasta la saciedad, la ventana de propiedades. Bueno, pues aquí le podemos poner el tema de la importancia a los correos que hemos recibido. Si le pongo una importancia alta, ¿vale? Ahora, ese correo viene con la exclamación. Sin embargo, esta exclamación está pensada para que le llegue con esa exclamación al destinatario, o sea, para agregársela cuando nosotros creamos el correo. De manera que voy a crear un nuevo correo electrónico y a la hora de crear un nuevo correo electrónico, ya de entrada no hay que hacer ninguna argucia. Tenemos aquí importancia alta que le agrega esa exclamación, ¿vale? Así que requiere atención urgente. Bueno, pues la verdad que atención urgente es una manera de decirlo, pero vamos, no tiene nada que ver con la seguridad, ni con las macros, ni archivos, ni adjuntos sospechosos. Así que una vez más, por descarte, 65 la C. 66, otra pregunta de regalo, FTP, File Transmission Protocol, protocolo transferencia de ficheros. Esto es de primero del tema de Internet, así que protocolo transferencia de ficheros, no voy a perder el tiempo con esto. 66, la B de Barcelona. 67, una vez más, misma pregunta que comentaban antes del número máximo de... ¿ver? ¿Cuál era? El número máximo de... ¿Eran 64 o solo...? Esa pregunta no me ha salido todavía. ¿No la corregimos ya? Ah, pues no. Bueno, pues eso. El número máximo de caracteres de un nombre de tabla es 64. Ahí está. No sé por qué esto pensaba que lo había visto yo ya en otra pregunta anterior. Ah, sí, como respuesta D de la pregunta 57, el número máximo de caracteres del nombre de un objeto es 64. Dijimos, sí, esto es verdad. Así que en Access, el número máximo de caracteres del nombre de la tabla es, pues 64. Lo teníamos una vez más en la página de especificaciones. Otra pregunta que tiene que ver con la misma página web. Tampoco se volvieron muy locos. 67, 64. 68, en Outlook, ¿qué son las vistas? Pues como en cualquier programa, son diferentes maneras de gestionar, trabajar u operar con el contenido de lo que sea, el documento, la hoja de cálculo, la base de datos o lo que sería el módulo del Outlook que estés manejando. En cualquier caso, dentro del Outlook veníamos aquí a vista y teníamos la vista actual, podíamos cambiar la vista, podíamos crearnos nuestra propia vista, indicándole, además lo hacíamos, quiero que mi vista tenga vista previa o no, que los mensajes nuevos
vengan con este color, si no lo he leído que aparezca, no sé, bueno, si son alumnos míos sí lo recordarán, y si no, pues tampoco. Aparecerán en color verde y en negrita, sabes que teníamos un montón le poníamos un montón de locuras a una vista que nos creábamos nosotros, o cambiar la configuración de la vista que tenemos en este momento, sea como sea. Bueno, pues, ¿qué son las vistas? Pues formas de enseñarnos la información de las carpetas. Si tuviéramos en el explorador, sí, pero no. Opciones de configuraciones para bastionar elementos del correo. No sé ni lo que significa bastionar. Formas de personalizar la cinta de opciones. Opción de configuración de los contactos. La verdad es que las respuestas son todas bastante malas. Pero así que la única menos mala forma de enseñarnos la información de las carpetas. En realidad es un poco cutre la respuesta porque la vista no solo afecta a la información de las carpetas, afecta a qué panel estamos viendo en la ventana, si estamos viendo el panel de carpetas incluido o no, y si estoy viendo el panel de, por ejemplo, de tareas o de contactos, sí hay carpetas, pero se gestionan de otra manera, por grupos. Así que bueno, es la menos mala. Más que nada porque pone enseñarnos, formas de enseñarnos. La respuesta es bastante, repito, bastante mala, pero no creo yo que sea como para impugnarla. 69. Indique cuál es el comando que se utiliza para comprobar el estado de comunicación del ordenador local con uno o varios equipos remotos de una red que ejecuten IP. Esto podía entenderse como netstat, porque netstat sirve para ver el estatus de la red, netstatus, o sea, el estado de la red, y por tanto, ejecutando ese comando, el ordenador va a comprobar estado de comunicación con un montón de elementos, con el router, va a probar los puertos del equipo. Bueno, vamos a hacerlo. Vengo por acá, le pongo CMD, vamos a entrar aquí dentro, no hace falta entrar en el PowerShell. Aquí le pongo el netstat. Vean cómo empieza. Pues mira, este ordenador que tiene el código 48 está probando los puertos, está conectando con esto, ok, tal, establecido, conexión establecida, cerrado, 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 establecido, 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 y va comprobando comprobaciones. Sin embargo, la pregunta hace referencia a conectar con uno o varios equipos remotos de una red. O sea, lo que queremos es no ver si todos los puertos del ordenador y los elementos conectables están disponibles, sino quiero ver si me puedo conectar a un ordenador o a un elemento de la red en particular. Eso se llama ping. Voy a hacer ping ahora a la impresora, que creo que es en mi caso 192.168.1.100. A ver. 192.168. No sé si me acuerdo si era punto 1 o punto 0. Punto 1.100. A ver. Y me dice que no, será con el 0. 3, 2, 1. Voy a abrir el otro por si acaso. Ah, no, mira, sí entró. Vale, pues en mi caso la IP 192.168.1.100 es la impresora. Bueno, pues voy a hacer un ping a la impresora a ver si mi equipo puede conectarse con ese equipo. Así que me voy a acercar para que lo vean mejor. Voy a ponerle por aquí, oye, hazme un ping a 192.168.1.100. Le doy haciendo ping a tal, con tal, respuesta desde, tiempo tal, estadísticas tal, paquetes enviados 4, recibido paquetes. Fíjate, están viendo paquetitos mediante el protocolo TCP/IP. Envió 4 paquetitos, aquel recibió 4 paquetitos, se perdieron 4 por el camino. Así que mira, y tardé 3 milisegundos. O sea, ahí se ha podido hacer una conexión, he podido comprobar la conexión de mi equipo con un elemento remoto a través de la red utilizando el protocolo TCP/IP, utilizando la IP del destinatario o la IP del equipo o el elemento que quería conectarme como elemento identificador dentro de una red para conectarme. Así que sí. ¿Cuál es el comando que se utiliza para comprobar el estado de la comunicación del ordenador local, o sea, el nuestro, con uno o varios equipos remotos de una red que ejecuten IP? Ping. 19, la B de Barcelona. Address no existe. Netstat es una comprobación del propio equipo de sus puertos hacia afuera. IPconfig es los datos de configuración IP. Te da la IPv6, la DNS. Si le das IPconfig all, te da todos los datos. También la DNS y más cosillas. Y por último, ¿a cuál de los siguientes tipos de memoria se puede acceder más rápido en un PC? Esta pregunta también, aunque puede parecer que la RAM es la más rápida, o flash porque es muy rápida, en realidad la caché es la más rápida porque están utilizando la palabra clave, que es acceder más rápido. Les decía en su día que la memoria RAM, al igual que el procesador, bueno, tienen unas zonas donde almacenan, la memoria RAM almacena, por supuesto, aunque sea temporal, almacenan memoria.
Y la memoria RAM se llama RAM Random Access Memory porque acceder a cualquier parte de esa memoria, en principio, nos lleva el mismo tiempo. Por ejemplo, Random Access Memory es memoria de acceso aleatorio. Falta la palabra para que lo entiendan. Velocidad de acceso a esa memoria es aleatorio tanto en cuanto que en cualquier parte es similar el acceso. Sin embargo, es verdad que hay un elemento ahí en medio del procesador y la RAM, por ahí en medio de esos elementos de hardware, que es la memoria caché, cuyo acceso es más rápido, pero no es más rápido porque sea un elemento de hardware diferente, sino porque está posicionado en un lugar diferente. El ejemplo que les ponía cuando les explicaba esto era el bolso o la mochila con un montón de compartimentos. Les decía yo, imagínate que vas por ahí con un bolso, ¿vale? Y ese bolso, bueno, me estoy imaginando ahora el bolso de mi mujer, que lleva el de diario, por decirlo así, ¿no? Tiene varios, claro. Pues tiene lo que es el habitáculo principal, luego tiene un habitáculo exterior con una tapita y tal, como paclines y rollos así, y luego tiene dentro del bolso una cremallera que tiene otro habitáculo en su interior, ¿vale? Bueno, pues cuando mi mujer va caminando por la calle muy salerosa ella con su bolso, pues todos los contenidos del bolso se mueven a la misma velocidad. Da igual dónde guardes tú el compartimento en el que lo guardes, porque el bolso se va a mover a la misma velocidad. No hay un compartimento más rápido que otro a la hora de transportar la información. Sin embargo, a la hora de acceder a los compartimentos, no es lo mismo acceder al compartimento de fuera que acceder al compartimento de la cremallera que está por dentro. El acceso a los contenidos de los compartimentos no es igual, aunque en realidad la velocidad de transporte de los elementos dentro del bolso es similar. Es ahí más o menos donde entraría en juego la memoria caché. La memoria caché es de estos elementos que almacenan información de manera temporal, el que va en el bolsillo de fuera. Es el lugar al que le resulta el procesador. No es que guarde las cosas allí más rápido, ni que sacarlas de allí sea más rápido, sino que llegar hasta él es más rápido que llegar al resto de datos almacenados de manera temporal. Esa es la memoria caché y por eso lo de la clave de esta pregunta no es cuál de los siguientes tipos de memoria es más rápido, sino cuál de los siguientes tipos de memoria se puede acceder, que la velocidad de acceso a la información, al igual que el compartimento, sea más rápido y evidentemente y sin duda alguna es la memoria caché. Hasta aquí la corrección de este examen. El próximo lunes corregiré las 40 que tienen que ver conmigo del examen de auxiliar. Recapitulo, pregunta 29, la verdad que se han pasado con las preguntas de Access y honestamente, y visto lo visto, es extraordinariamente más sencillo que el de la última convocatoria. Si fueron alumnos nuestros y tienen menos de 20 preguntas acertadas, es para matarlos, porque había un montón de preguntas que vimos literalmente, temáticas que hemos machacado un montón y puestos a es que me quiero quejar, únicamente podrías quejarte de verdad con la pregunta de correo electrónico que te dice que control D sirve para reenviar. Esto lo van a eliminar, me imagino, porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, voy a echar un vistazo a las de reserva también, por si acaso. Y la del 65.535 no es correcta en realidad. No puede contener estos caracteres, puede contener muchos más, pero bueno, como viene en la página de Microsoft ese número, aunque no haga referencia a lo que dicen ellos, pues pueden escapar por ahí. Nada, rápidamente a ver si hay algo que tenga que ver conmigo por aquí, según el Real Decreto de conformidad. Nada, todas las preguntas de reserva eran temas de legislación. Nada, poco más. Que espero que les haya servido un poquito para aclarar posibles dudas. Si no nos conocían, funcionamos así. Lo vemos todo, o casi todo. Y nada, y espero verles, si les interesa, la corrección del examen de auxiliar del lunes y honestamente, si fueron alumnos nuestros, espero no volver a verlos nunca más porque significará que han logrado su objetivo. Muchísimas gracias y hasta luego.